Buenos días, mi nombre es Marlene Contreras Lozano. El día de hoy el tema a tratar en habilidades gerenciales es la solución analítica y creativa de los problemas. Como introducción al tema, tenemos que si las personas no tuvieran problemas, no habría necesidad de contratar directivos. En cuanto a la solución analítica, esta solución se aplica cuando tratamos problemas complicados, multifacéticos y ambiguos basados en un enfoque más sistemático y lógico. A la mayoría de las personas, incluyendo los directivos, no les gustan los problemas, pues consumen tiempo, estrés y parecen no terminar nunca. De hecho, casi todos tratan de deshacerse de los problemas tan pronto puedan. La mayoría de las veces los problemas que enfrentamos son complicados, multifacéticos y ambiguos. En esos casos se requiere de técnicas eficaces basadas en un enfoque sistemático y lógico, el cual incluye 4 pasos que se explicarán a continuación: definición del problema, generación de alternativas, evaluación de alternativas, poner en práctica la solución. El primero, la definición del problema. En este caso se debe diferenciar hechos de opiniones, especificar las causas subyacentes, pedir información a todos los implicados, plantear el problema de manera explícita, identificar qué norma se viola, determinar de quién es el problema, evitar plantear el problema como una solución disfrazada. El segundo es la generación de alternativas. Posponer la evaluación de alternativas, asegurarse de que todos los individuos implicados generen alternativas, especificar alternativas congruentes con las metas, especificar alternativas a corto y largo plazos, construir sobre las ideas de los demás, especificar alternativas que solucionen el problema. Como tercer punto, la evaluación de alternativas. En este paso es evaluar con respecto a un estándar óptimo, evaluar de manera sistemática, evaluar con relación en las metas, evaluar los efectos principales y los efectos secundarios, especificar la alternativa elegida de manera explícita y como cuarto, poner en práctica la solución y hacer un seguimiento. En este cuarto caso se debe poner en la práctica en el momento adecuado y con la secuencia correcta, brindar oportunidades para retroalimentación, fomentar la aceptación de los afectados, establecer un sistema de supervisión continuo, evaluación con base en la solución del problema. Como definición del problema, se debe hacer un diagnóstico actual de la solución o de la situación. Es hacer un diagnóstico en la situación para enfocar el problema real y no los síntomas. Como hacer una buena definición del problema. Primero, se diferencia la información referente a los hechos de lo que solo es opinión o especulación. Se separan los datos objetivos de las percepciones y las suposiciones. Como segundo, todos los individuos implicados se consideran fuentes de información. Se alimenta una extensa participación. Como tercero, el problema está planteado de manera explícita. Todo es a menudo en ayuda a señalar las ambigüedades en la definición. Como cuarto, la definición del problema claramente identifica qué norma o expectativa se ha violado. Los problemas por su misma naturaleza implican la violación de alguna norma o expectativa. Como quinto, la definición del problema debe considerar la pregunta: ¿de quién es el problema? Ningún problema es completamente independiente de las personas. Identifique a quién le pertenece.
Sexto, la solución no es simplemente una solución disfrazada. Decir el problema es que necesitamos motivar a los empleados lentos es inadecuado, porque el problema mismo está empleado como solución. En este momento se trata de describir un problema, no de resolverlo. Y para ello se debe generar alternativas en las cuales se evita la tentación de seleccionar de inmediato la primera solución aceptable o sugerida. Las alternativas se construyen a través de otras. Las malas ideas pueden volverse buenas si se combinan o no, o modifican considerando otras ideas. Como la evaluación de alternativas, se debe evaluar y seleccionar una alternativa. Se deben elegir ventajas y desventajas cada alternativa propuesta. Al elegir la mejor alternativa, los individuos hábiles se aseguran de que las alternativas se juzguen en términos de qué tanto resolverán el problema. Eso sin causar inconvenientes no provistos. Qué tan probable es que todos los implicados acepten la alternativa y qué tanto se ajuste la alternativa a las restricciones organizacionales. Por ejemplo, si es congruente con políticas, normas y limitaciones de presupuesto. ¿A qué es tan factible es poner en práctica? Poner en práctica la solución es el paso final que consiste en llevar a cabo la solución y hacer un seguimiento. En numerosas ocasiones las personas que enfrentan un problema tratan de saltar el paso cuarto antes de haber realizado los pasos 1 al 3. Esto es reacción ante un problema tratando de poner práctica en una solución antes de haberla definido y analizado. Poner en práctica cualquier solución para poner un problema requiere que seamos sensibles ante la posible resistencia de los individuos que se verán afectados. Casi todos los cambios generan cierta resistencia. El proceso de poner en marcha las soluciones incluye oportunidades para la retroalimentación. La solución creativa de problemas, en este caso, implica generar algo nuevo. Para ello se observan 4 tipos de creatividad, los cuales serían incubación, imaginación, mejora e inversión. El primer caso es la incubación, es la que facilita la fomentación en las interacciones humanas. La segunda es la imaginación, que mejora alternativas de mejoramiento en productos o servicios ya existentes. La inversión, que es el método de creatividad utilizado por Kawashima, presidente de Honda. Él se basó en la inversión, respuestas rápidas, maniobras competitivas y toma de iniciativa. En cuanto a los bloqueos conceptuales, tenemos que en cuanto más educación formal y más experiencia en un empleo tengamos los individuos, menos capaces serán de solucionar los problemas en forma creativa. Se estima que la mayoría de los adultos mayores de 40 años manifiestan menos del 2% la capacidad de solucionar problemas en forma creativa que un niño menor de 5 años. En los bloqueos conceptuales se debe tener constancia, compromiso, reducción y pasividad. En cuanto
a la constancia, ser constante o consistente con pensamiento vertical. Se refiere a definir un problema de una sola forma y luego conservar esa definición sin desviación hasta que se llegue a una solución. No se consideran definiciones alternativas, se enfoca en continuidad, estabilidad, busca lo correcto, lo analítico, le interesa saber de dónde viene la idea, un solo lenguaje, pensamiento, especialmente en el pensamiento visual. En cuanto al segundo punto, que es el compromiso, una vez que los individuos se comprometen con un punto de vista, una definición, una solución en particular, es muy probable que mantengan ese compromiso con estereotipos basados con experiencias. Y en cuanto a la reducción, ver un problema de forma demasiado estrecha se caracteriza como restricciones artificiales, poniendo límites o restricciones a los problemas de tal forma que los problemas se vuelvan imposibles de resolver. Otro ejemplo del bloqueo es la separación de la figura del fondo, es lo opuesto a restricciones artificiales. Es la incapacidad de limitar los problemas en forma suficiente para que puedan resolverse. En cuanto a la pasividad, falta de cuestionamiento, a veces la incapacidad de resolver problemas proviene de la falta de disposición para hacer preguntas, obtener información en forma de búsqueda de datos. Como segunda manifestación del bloqueo de pasividad es la desviación contra el pensamiento, en la tendencia a evitar el trabajo mental. Este tipo de bloqueos, como los demás, es una desviación cultural como personal. En cuanto a la superación de los bloqueos conceptuales, no podemos superar todos los bloqueos conceptuales al mismo tiempo, ya que la mayoría de ellos son productos de años de procesos de pensamientos que forman hábitos. Los investigadores por lo general coinciden en que la solución creativa de problemas incluye 4 etapas. Esas etapas de solución creativa de problemas son la preparación, incubación, verificación, iluminación. La primera, que es la etapa de preparación, incluye el acopio de datos. La segunda es la fase de incubación, incluye la mayoría de la actividad mental. La tercera, que es la fase de iluminación, se presenta cuando hay introspección y se articula una solución creativa. Y la cuarta, que es la verificación, es la etapa final. Implica evaluar la solución creativa en relación con algún estándar de aceptación. Como método de definición de problemas, hay 3 técnicas para mejorar la definición de problemas. La primera es hacer familiar lo extraño y lo extraño familiar. Una técnica muy conocida y aprobada para mejorar la solución creativa de problemas se llama cinética. El objetivo de la cinética es ayudarle a expresar algo que usted no conoce en términos de algo que conoce y luego revertir el proceso nuevamente. Por ejemplo, William Harvey fue el primero en aplicar la analogía de la bomba al corazón, lo que llevó al descubrimiento del sistema circulatorio al cuerpo. Niels Bohr comparó el átomo con el sistema solar. Se recomiendan 4 tipos de analogía como parte de la cinética. Analogías personales, en las que los individuos tratan de identificarse a sí mismos como el problema.
Si yo fuera el problema, ¿cómo me sentiría? ¿Qué me gustaría? ¿Qué me podría satisfacer? Las analogías directas son las que en los individuos aplican hechos, tecnologías y experiencias. En cuanto a las analogías simbólicas, en las que los símbolos o las imágenes se imponen en el problema, y las analogías de fantasía son las que los individuos hacen la pregunta. Ejemplo, desearía que todos los empleados trabajaran sin ninguna supervisión. En cuanto a la ampliación de la definición, generar mínimo dos hipótesis más al problema original. Piense en plural en vez de singular. En lugar de preguntar ¿cuál es el problema? ¿Qué significa esto? ¿Cuál será el resultado? Haga preguntas como ¿cuáles son los problemas? ¿Qué significados tiene esto? ¿Cuáles serán los resultados? Y ya como método de Scamper planteado a Nickerson, está la situación, la combinación, la adaptación, la modificación, la magnificación y minimización. Esto para poner en otros usos también la eliminación y reacomodo. En cuanto a la inversión de la definición, Rothenberg argumentó que las personas creativas piensan en términos de opuestos, más a menudo que el resto de las personas. Y en cuanto ya para finalizar, en cuanto a la conclusión, se concluye que resolver los problemas de forma analítica requiere un procedimiento y un proceso, mientras que la forma creativa expande más la mente y permite que las personas encuentren varios escenarios o caminos diferentes al que había pensado inicialmente. También existen bloqueos conceptuales en los que hay que aprender de cada uno de ellos para ir trabajando e implementando como hábitos. Por lo tanto, considero que la forma creativa de solución de problemas es una de las habilidades que debemos desarrollar en nuestro entorno personal y organizacional. Muchas gracias.